Hola a todas, bienvenidas. Esto es No te midas, el podcast en el que hablaremos de todo menos detalles. Para este podcast tengo una invitada muy especial. Ella es Laura Rojas, es una nutricionista de la Universidad de la Javeriana y con ella tocaremos un tema en especial que es que ella no pesa a sus pacientes, es decir, ella no es una médico o una profesional pesocentrista. Entonces, pues Lau nos va a contar por qué no lo hace, por qué ese no es su enfoque, cuál es el enfoque realmente que ella maneja con todas sus pacientes y por qué se dedicó a hacer esto como de una manera poco convencional, como no lo hacen la mayoría de los especialistas o de las personas que tratan en nutrición. Y bueno, le estaremos preguntando un montón de cosas a raíz de que se va dando la conversación. Así que Lau, bienvenida. Si quieres, preséntate y cuéntanos quién eres. Okay. Hola Steph, hola a todas que nos estén escuchando. Bueno, yo soy Laura Rojas Barnizo, conmigo Steph, soy nutricionista y dietista de la Javeriana y mi enfoque de trabajo es salud en todas las tallas, que básicamente lo que habla es que en todas las tallas de salud no tienes que tener determinado peso ni estar en determinado IMC para estar saludable. Y pues lo que Steph decía, no peso a mis pacientes, aclaro que mis pacientes son adultos, entonces para que no se preocupe que son niños, míos sí los peso, pero en Okay. dado caso que como son adultos no es necesario pesarlos porque el peso es literalmente un número, una báscula y ya. O sea, el peso a mí no me está hablando de la salud de una persona. Y yo sé que mucha gente va a decir como, no, es que necesitas el peso para hacer la fórmula del IMC, y el IMC es sumamente importante. Y aquí déjame decirte que el IMC es una fórmula que se inventó hace casi 200 años, se inventó en 1832, o sea, hace mucho Hace tiempo. mucho tiempo. Y el creador de eso ni siquiera lo creó con el fin de evaluar salud, sino fue como un dato más. Aparte se creó en hombres, o sea, cuando él hizo el estudio fue tan solo en hombres y en personas blancas, entonces también es racista. O sea, es un dato que es una fórmula que ni siquiera nos tiene en cuenta nosotros, porque nosotros en casa también somos blancos, ¿no? También nos discriminan a nosotros. Y aparte de esto, el IMC en el año 98 cambió los rangos. Es decir, sabes que la persona con sobrepeso es hasta 25. Si ya después de 25 tú eres una persona, perdón, eres normopeso y ya después comienzas a sobrepeso mayor a 25, ¿cierto? En Sí. el año 98 dijeron las cosas de salud, fue como, no, ¿sabes qué? Vamos a cambiar de 27 a 25. O sea, antes el rango era más amplio, entonces literalmente millones de personas pasaron a estar en sobrepeso inmediatamente porque el rango cambió, así de la nada. Entonces, así de la nada es de ilógico utilizar el IMC. Ok. Entonces, pues por eso no los peso y tampoco porque mis pacientes, la mayoría, pues las mujeres, yo trabajo con mujeres, más que todo mujeres que han pasado por trastornos de conducta alimentaria, mujeres que han hecho dieta durante toda su vida, le tienen pánico a la báscula, entonces pues no le veo sentido hacerlo, o sea, no me entero de nada. Si la paciente se quiere pesar, obviamente pues ya decisión de ella, pero es un dato que a mí en realidad pues no me está hablando de la salud de la persona, ¿listo? Entonces pues por eso no peso a mis pacientes. Y tú me contabas algo muy importante que también lo vemos reflejado en tus redes sociales y es que tú también sufriste justamente de eso, o sea, tu labor para llegar a esto es que tú pasaste por eso, tú pasaste por temas de problemas alimenticios y justamente por eso te volviste nutricionista, justamente por eso decidiste entrar en este campo. Entonces, pues también cuéntanos tu historia para que las chicas conozcan cómo desde la historia de una persona podemos cambiar la vida de otras. Sí, listo, vale. Entonces, bueno, iniciando que yo tengo hipotiroidismo y por si no sabes, es una enfermedad hormonal que si no está controlada te hace subir de peso porque respires, literalmente. Puede que no comas durante Okay. un mes y vas a subir de peso. Es una enfermedad que literalmente te hace subir de peso y pues más síntomas, pero lo único que se nota así muchísimo es el peso. Entonces, eso fue, yo fui diagnosticada cuando tenía 10 años más o menos y ahí comencé a subir de peso, o sea, fue porque eso comencé a subir de peso y el médico era como, no, le decía a mi mamá que era mi culpa, bueno, culpa de ella, que me daba mucha comida, que no me estaba alimentando bien, yo era deportista, yo practicaba baloncesto, entonces era como, señora, métela a deporte, yo practicaba casi todos los días, entonces siempre soy una persona muy activa, entonces como que no sabían qué era hasta que por fin un médico dijo, no, esta niña tiene algo, me hicieron exámenes y bueno, hipotiroidismo. Y así fue yendo al endocrino, el endocrino es el médico especialista en el tema hormonal, entonces él también, o sea, medio estaba pasada de peso y era mi responsabilidad, luego fui a una nutricionista y esa señora de verdad fue la cosa más tóxica que conocí en el mundo, me mandó una dieta horrible, obviamente no la seguí, o sea, una dieta absurda, las que mandan a veces, entonces viví la gordofobia médica durante
toda mi infancia y sentía que no tenía sentido, o sea, era como, ¿por qué yo tengo que pasar por esto si yo sé que como bien? O sea, entonces me hizo dudar si en serio estaba comiendo bien, como que sí lo estoy haciendo bien y dije, no, pues estudiemos, o sea, como que me va a tocar literalmente estudiar esto y por lo cual decidí estudiar pues nutrición y darme cuenta yo misma con todo lo que aprendí en la carrera que sí, que hay cosas que sencillamente tú no tienes que tener determinado peso para estar saludable. Y que esto marca muchas de las cosas que empezamos a hacer más adelante. Yo te contaba también que yo también tuve en una época problemas alimenticios en el que dejaba de comer justamente, no por temas médicos, no porque alguien médicamente me hubiera dicho, sino porque yo siempre era la gordita de la familia. Uh-huh. Entonces, cuando tú eres esa persona en tu familia, siempre estás como juzgándote todo el tiempo a decirte como, hey, tienes que bajar de peso como sea, porque hay algo en ti que está mal. Y realmente pues nunca estuvo mal y creo que lo que más daño nos hace es que nos meten en la cabeza que tenemos necesariamente que seguir dietas, que dietas que a largo plazo son totalmente insostenibles, Dañinas. dañinas y Sí, que, y que tú más que nadie nos puedes contar que terminan como dañando muchísimo el metabolismo de las personas. sí, literalmente. Ahora que me dijiste lo del trastorno, que, bueno, lo de tu problema alimenticio, a mí se me olvidó contar cuando me preguntaste eso, sí, como a los 15 años y lo volví a padecer a los 22, 20, cuando estaba en la universidad, porque entré al, o sea, como que ya entré a nutrición y fue como que el otro extremo, ¿no? Porque también el extremo de comer muy saludable y no salirme ahí como comer limpio. Ajá. Entonces, claramente, porque yo decía, no, o sea, bueno, se me olvidó decir, cuando entré a la carrera, mi carrera nunca me hablaron de esto, salud en todas las tardes, entonces mi carrera fue súper gordofóbica. Entonces, yo hasta que terminé carrera juraba, en serio, juraba que la gente tenía que tener determinado IMC para, pues, para estar saludable. Entonces, yo dije, no, pues yo como tener nutricionista gorda, o sea, ¿qué sentido tiene? Entonces, sentía mucha presión y entrenaba 3 horas al día y no comía literalmente. Entonces, pues obviamente bajé mucho de peso y ahí lo que tú dices de los daños que hacen, yo perdí el periodo, la menorrea, insomnio, hipoglicemia, de verdad, estos cambios que genera unas dietas crónicas, aparte también se ha visto que genera cambios en la insulina a largo tiempo, o sea que la insulina comienza a funcionar de una forma totalmente diferente cuando se hace dietas crónicas y que a veces es literalmente más saludable estar en el peso que estás, que no es saludable, y quedarte en ese peso constante a estar haciendo curvas de peso, porque el cuerpo cambia todo hormonalmente para tratar de balancear y estar en un peso pues normal, ¿sí? Y por eso, pues tú recomiendas, bueno, tu esquema como nutricionista es totalmente diferente y no lo basas justamente en el peso para que tu enfoque, tú me contabas la vez pasada que tu enfoque no era principalmente que las personas bajaran de peso o no era por lo que llegan a ti, sino porque tú tienes en cuenta muchísimos otros factores para diagnosticar a una persona o para darle un esquema de nutrición o para pues seguir con tu trabajo, que el mínimo es como el peso y dentro de esos hay muchas otras cosas más, que tengan persistencias médicas, que lo necesiten para otro tipo de cosas, sino justamente para verse más delgados. Bueno, Uh-huh. cuéntanos un poco más sobre eso. Sí, claro. Entonces es una pregunta que hace mucha gente como, si no pesas, entonces, ¿qué haces con tus pacientes? O sea, como, ¿cuál es el enfoque de tu trabajo? O sea, ¿tú qué haces? Entonces ya les voy a explicar y es que en nutrición, para hacer una consulta nutricional necesitas mirar muchas cosas. Es lo que yo le decía a Steph, que se llama el ABCDE de la nutrición. Entonces está la, que es el antropométrico, que como comenté en adultos no es importante, o sea, no es relevante. En niños claramente sí, consulta crecimiento y desarrollo. Está el B, que son los bioquímicos, que es lo que nos llama exámenes de sangre, la Ok. glucosa, el colesterol, ¿sí? Triglicéridos, estos exámenes son importantes. El C, que son los clínicos, bueno, historia clínica y examen físico, se le hace el examen, uno de nutricionista o de profesional de la salud aprende a mirar a las personas y poder determinar si tienen, digamos, algunas deficiencias nutricionales. Y también hacemos la D, que son los dietarios, o sea, yo ahí miro hábitos de alimentación. Entonces ahí sí miro frecuencia de consumo, o sea, cada cuánto comes frutas, verduras. Yo le pregunto a mi paciente, yo no supongo, ¿ok? O sea, es algo súper Sí, importante que tengo que aclarar, que es lo que algunos médicos hacen, muchos nutricionistas hacen, y es como que, ah, no, es de cuerpo grande, no, comes todo el día mal, gaseosas todo el día, papas fritas. Entonces se tiende como a sesgar la información, no, yo a mi paciente en ningún momento
yo hago la consulta igual si es una persona delgada o una persona gorda, literalmente, eso no me importa, yo tan solo quiero saber tus hábitos. Le digo a los pacientes, por favor, dime la verdad, yo no te voy a juzgar, quiero ver tus hábitos para mirar cómo los vamos a dejar de una forma saludable y que sea sostenible en el tiempo. Y bueno, también miro estilos de vida, digamos, si fuman, si consumen algún tipo de droga, su calidad del sueño, el ejercicio que hacen, manejo del estrés, hasta pregunto si están yendo al psicólogo y por qué, así como por si tienen algún tema de salud mental que pueda estar generando, qué medicamentos toma, puede que esté tomando algún antidepresivo. Entonces, es súper importante mirar todos estos ámbitos. ¿Ves todo lo que tengo que mirar? Mis consultas duran 40 minutos y en ningún momento pregunté el peso. ¿Qué es el peso necesario para tener una variación, como tener determinadas calorías que la persona necesita? Se me se ajusta con la alimentación actual, pero es para yo hacerme la idea porque atiendo virtual. Entonces, más o menos para yo saber cómo está mi paciente actualmente. Pero no es como un requisito y tampoco en la siguiente consulta, o sea, en el control, no te voy a preguntar tu peso actual. Si me lo quieres decir, ok, o sea, yo las escucho, pero no es como, no bajaste de peso, no lo estás haciendo bien, o sea, no tiene sentido. Sí, porque entonces, además creo que esto no es como de hacerlo bien o de hacerlo mal, sino exacto, o sea, es como de aprender de una guía, porque al final creo que ustedes desde su ámbito y tú desde el profesionalismo nos das es como una guía de cómo alimentarnos de la manera correcta con lo que tenemos y con cómo es nuestro cuerpo, con nuestra morfología, con nuestros exacto. Hábitos, con nuestro estilo de vida, porque eso tiene mucho que ver en las repercusiones. O sea, creo que justamente porque todos los médicos generalizan un montón a todas las personas, es que uno termina dándose golpes de pecho y diciendo como, ay, es que soy yo la que está mal o algo mal, hay algo mal en mí. Sí. Sí, igual lo que tú dices, entonces también la cultura, digamos, aunque estemos en Colombia, yo atiendo pacientes de Medellín y luego atiendo pacientes de Barranquilla y el hábito es totalmente diferente a que sea el mismo país, entonces yo me adapto a ellas, entonces yo pregunto tanto, les pregunto ¿qué comiste el día de ayer? Como 4 veces, les digo que me manden fotos, está todo para yo estar pendiente, ¿qué es eso? Si quedaste llena, ¿cómo te sientes de energía? Entonces ahí para que se adapte, o sea, literalmente mis planes muy parecido a lo que comes, pero un poquito más saludable, un poquito más enfocado a como salud y pues también que si es un problema en relación con la comida, como ir quitando el miedo a comer ciertos alimentos. Ok. Y digamos, bueno, es que creo que hay muchísimos mitos que podemos desmentir en este momento con respecto a la comida, porque eso es como de la mayoría de cosas que uno encuentra como en internet. No comas fruta porque la fruta engorda. No comas carbohidratos porque los carbohidratos engordan. Un montón de cosas que uno termina diciendo, pues es que en realidad no puedo comer nada. No puedes respirar. Sí, no puedes respirar porque engordas. Entonces, pues tú cuéntanos más un poco sobre eso, como para desmentir un poco esos mitos que uno siempre escucha o esas dietas que realmente son súper dañinas para el cuerpo. Entonces, pues no sé, cuéntanos. Tú que conoces un poco más y que te llegan a ti, supongo que muchísimos más casos con esas preguntas, como decir, es que no puedo comer esto, no puedo, sí. Sí, digamos que a nivel mundial, porque después mundial hay demasiado mito respecto a la comida, especialmente nosotras las mujeres, que somos las que más le ponemos ciencia, y la verdad es que la mayoría son mentiras, al fin y al cabo son mitos, digamos, comer después de las 6, lo que yo pienso, o sea, lo que se dice es como el cuerpo, o sea, el estómago funciona igual a las 6 de la tarde, a las 7, o sea, el estómago no es como, bueno, son las 6, va a dejar de funcionar. Así como que no tiene ni siquiera sentido, tú te pones a mirar y pues la bioquímica del cuerpo funciona igual, todo funciona igual. Lo que le digo a mis pacientes, digamos, es de pronto que coman muy tarde, pero que les caiga, que se sientan mal, o sea, que ni siquiera puedan dormir, o sea, que cenaron a las 8 y se duermen a las 8:50, o sea, muy seguidito, una comida pesada, es como más que se sientan bien, porque ves, al fin y al cabo de esta consulta siempre es el bienestar físico y mental de mi paciente. No es como que vas a engordar, ¿sí? Como yo nunca les he dicho a mis pacientes eso que te vas a engordar, mira, yo creo que nunca les voy a decir eso porque hasta me duele decir esa frase, pero es una frase demasiado violenta que decir. No sé si viste de pronto ayer mi historia que puse los muffins sin pecar, 100% fit. Voy a ponerlo aquí porque creo que es ideal, que tenemos como muchas ideas de que, digamos, que lo que es, no sé, el aceite de coco, que las almendras, que harina de trigo, no, sino harina de coco, como que se volvió esta moda de comer, y si te gusta comer esas cosas nuevas, está perfecto. Si es por gusto, hazlo.
O sea, de verdad está genial. Pero primero empecemos que eso ni siquiera es asequible en Colombia. O sea, eso de verdad es carísimo. Son muy difíciles, que era otro de los temas que tú nos contabas, o sea, tener en cuenta el nivel socioeconómico de las personas, como estamos pues en Colombia, no somos un país súper rico, la mayoría de las Ujú. personas no están en un estrato socioeconómico en el que se puedan permitir hacer un mercado de ese nivel, Literal. entonces pues Sí, es insostenible. absurdo. Y entonces vende que esta comida es fit. Y para saber qué fit, estamos hablando de condicionamiento físico. O sea, fit ni siquiera, no sé qué tiene que ver un acondicionamiento físico de que una persona que pueda correr, hacer ejercicio con estar flaco, no sé de dónde sacaron eso, pero bueno. Entonces, que eran unos muffins 100% fit y que si los comías no ibas a pecar. Era el mensaje que me llegó a mí en WhatsApp. Y fue como, wow, qué violento decir esto porque la gente en serio, y más si son chiquitas, niñas chiquitas, van a pensar que si comen un muffin normal de lo que venden en una panadería, o sea, harina de trigo, están pecando y la están haciendo mal, ¿no? Es como me salí de la dieta, o sea, déjame esperar peco. Y pues en realidad no hay ningún alimento que engorde o que baje de peso en sí, tampoco la agüita tibia va a bajar de peso, si te gusta tomarla, ok, tiene otros beneficios, digamos, a nivel fisiológico, pero no como o sea, yo le decía a mis profesores, decía como, es que ustedes no son un sartén, o sea, ustedes no le ponen, ustedes no van a quitar la grasa del sartén, o sea, con limón, o sea, el Ok. sartén sí, tú no. O sea, tú no funcionas así, no es que llegue y la grasa tiene que oxidarse tiene que ser durante un mecanismo de ejercicio, o sea, la grasa no se oxida tan solo comiendo determinado, o sea, ni siquiera se puede, o sea, es que ni siquiera tiene sentido. Y creo que eso Entonces, también tiene que ver mucho con el tema de que, bueno, yo lo digo desde mi aspecto, nosotros veíamos cómo era el cuerpo desde el diseño y desde la moda, de cómo son los tipos de cuerpo y no todos los tipos de cuerpo son iguales, no todos los tipos de cuerpo retienen grasas en las mismas partes, eso tiene que ver exacto, mucho con nuestra morfología, con nuestra genética, con el lugar también donde estamos ubicados en el planeta, porque todos tenemos, eh, ¿cómo se dice? Como necesidades diferentes y eso uh-huh, se va como evolucionando nuestro cuerpo con el tiempo. exactamente. Sí, no, entonces, o sea, como que la cultura de dieta se ha aprovechado de nosotras en todo el sentido de la palabra y nos ha metido miedo por todo lado. Entonces, claramente, pues la gente le comienza a tener miedo a comer, digamos, pacientes. Ayer tuve una paciente que cenaba como esto de granola, pero asustada, era como, no, es que no como más. Pero estaba asustada y yo, no te preocupes, o sea, cálmate, o sea, no, o sea, entiendo el miedo, no tienes que comer así, o sea, se acostumbró como a decir que la gente no tiene que cenar en la noche porque cenabas todo se va a convertir en grasa, te vas a engordar, cuando en realidad es lo que comas durante todo el día. Y eso ni siquiera va a garantizar que tengas determinado peso, ¿no? O sea, eso sí, lo que te digo, en mi carrera me hicieron sentir que era así, una Sí. materia que vi en quinto, me acuerdo que era como, si él come tanto, tiene que salir y justamente tiene que pesar eso, el paciente sí o sí, yo decía que sí, hasta que estudié salud entre las tallas me di cuenta que no. Y bueno, y como paciente de hipotiroidismo sabía que perfectamente no. Que hay muchísimos Entonces, otros factores que influyen. Y creo sí, que lo más importante de esta conversación y de este podcast que queremos resaltar tanto Lau como yo es que hay muchos temas que tienen que ver con la forma como se nos venden las cosas, con la publicidad, con la violencia estética que las mujeres vivimos simplemente por el hecho de ser mujeres y así la gente no lo quiere aceptar, estamos constantemente bombardeadas por una cantidad de anuncios que nos piden que nos cambiemos, que cambiemos la forma como somos, la forma como nos vemos, la forma en que comemos, cómo hacemos ejercicio, bueno, un montón de cosas. Y acá hablándolo con Lau desde un ámbito mucho más profesional, lo que queremos es que ustedes entiendan que este no es la realidad y que podemos vivirlo y convivirlo de una manera totalmente diferente, porque parte de tu labor no solo como nutricionista, exactamente. sino también como activista en redes, es llegar a eso, como a aceptarnos corporalmente y a vivir de una manera saludable sin que esto tenga que ver con nuestro peso. Claramente. Lo que dices tiene toda la razón, aparte que, claro, si no le dicen que tienes que estar saludable, o sea, que estás enfermo, básicamente te dicen con un cuerpo gordo, pues da Exacto. miedo. O sea, no, es que estás enferma, pues obviamente uno se preocupa. Entonces es absurdo que se siga catalogando que el peso determina la salud de una persona, o sea, o que el tamaño corporal inmediatamente demos un juicio de valor de la salud de una persona o demos un juicio de valor de cómo esa persona tiene determinados hábitos, ¿no?
cuando yo te contaba que la salud en realidad ni siquiera, o sea, no, en los determinantes de la salud ni siquiera está el peso. Y me parece aquí importante que los nombre, porque mucha gente como que, en serio, como que se queda el peso el 100% salud, o sea, como que salud, el peso. Sí, o sea, no existe más cuando en realidad ni siquiera el peso se nombra, como te digo. Entonces los voy a nombrar, que son 5 determinantes de la salud que son muy importantes, y ahorita explico cada uno un poquitico para que nos demos cuenta que en ningún momento el peso está. Y la alimentación está como ahí chiquitica, o sea, como medio sale ahí porque sí es importante, pero no lo determina totalmente. Entonces es empezar diciendo que primero está el medio ambiente, claramente, donde tú vives, donde tú creces, están los servicios médicos que tú puedas tener y acceder, ¿no? Porque puede que yo tenga el servicio médico, pero que va en una vereda y va 2 horas en moto y no puedo acceder a esos servicios. Y puede que yo esté pagando y tenga servicio médico, pero no accedo. Entonces, ¿qué calidad y qué acceso tengo al servicio de salud? También tus genes, la biología, o sea, con qué enfermedad naces, también determina tu salud. O sea, yo no hice nada para tener hipotiroidismo, o sea, yo tan solo nací así, genéticamente. Entonces, mucha gente también nace con diabetes tipo 1 y ya, o sea, un tipo de diabetes ahí y ya, o sea, nadie hizo nada, no comió mal, sino que realmente un gen defectuoso, por decirlo así, y ya. Y también estas circunstancias sociales, o sea, el gobierno donde tú vives, tú no lo puedes controlar. Sí, eso tú no puedes mirar quién está de presidente, quizás vote por uno pero ni siquiera gane, o el que gane puede que ni siquiera, el que quiera que gane ni siquiera haga nada bueno. Sí, también se encuentran otras circunstancias sociales y la única que está aquí que podemos modificar son las circunstancias individuales. Todas las que dije anteriormente son cosas que yo no puedo modificar. Okay. O sea, yo no puedo modificar dónde nací. O sea, yo ya nací ahí, si yo nací en el Chocó, por allá, me tocó nacer ahí. O sea, nadie determina dónde nacer, nadie determina su entorno, es algo que uno no, su biología tampoco, servicios médicos, ojalá todos tengamos servicios médicos menos, pero en Colombia la vida no es así. Y ya las conductas individuales que sí son modificables, ahí sí vemos que está la alimentación, que está el ejercicio, que está lo que te conté, el tabaquismo, el sueño, ¿sí? El sueño, el consumo de drogas, alcohol, la vida sexual, planificación. Y bueno, como te nombré, está la alimentación, pero en ningún momento, como te comenté, ni siquiera está el peso, y la alimentación en Colombia también es un lujo. Hay que mirar que todas estas conductas individuales es algo que hablamos desde el privilegio, porque no todo el mundo puede hacer ejercicio por gusto. Mucha gente sale a montar bicicleta porque le gusta, digamos, yo lo hago porque me gusta, porque tengo tiempo, pero hay mucha gente que es un medio de transporte, o sea, que si es no porque se mueve, le toca, y lo que hablábamos también, o sea, es como un poco irracional poner a pensar a las personas. Primero, digamos, a muchas personas que vivimos en Bogotá, que es una ciudad tan caótica en la que uno dura tanto tiempo desplazándose de un lado a otro, decirle como no, es que tienes que sacar de tu día 1 hora, 2 horas para hacer ejercicio cuando es una persona que dura 2 horas transportándose todos los días para llegar a su trabajo, para llegar a su casa, tiene que llegar a atender a su familia. O sea, en donde literalmente esas personas pueden decir, es que me hacen falta horas del día para poder hacer eso. Hasta para poder dormir. O sea, imagínate una persona que trabaje, que sea de Soacha y trabaje en el norte. O sea, quien no conoce Bogotá, esto es lejísimos, o sea, es lejísimo. Muy lejos. Y digo porque he conocido casos de pacientes que trabajan así lejos, o sea, duran como 2 horas y media tan solo llegando y luego 2 horas y media devolviendo, o sea, 5 horas al día transportando, si son madres solteras, tienen que llegar a mirar a sus niños, tienen que llegar a hacer aseo, es impresionante, y cansadas todo el día parada, porque en Bogotá no se va parado aplastado, o sea, y yo decirle así, ay no, es que échale ganas. ¿Cómo? Ponle o sea, ganas, ¿cómo o te puedo decirle? haz ejercicio porque es que tienes que bajar de peso como de lugar porque estás gorda. No me importa cómo, o sea, no me interesa, estás gorda, no me interesa quién eres, no me interesa tu vida, solo me interesa que estés flaca. Y si llegas flaca porque dejaste de comer durante un mes y entraste en TCA, entraste en la conducta alimentaria, no me importa. O sea, en realidad, tan solo quiero verte aquí normopeso. Es que es ilógico. O sea, literalmente cada vez que tú miras el pesocentrismo te das cuenta que no tiene sentido por ningún lado, porque no tiene ni siquiera empatía con el paciente, ni siquiera le preguntan al paciente cómo está, solo quieren que el peso es bajo y ya. Fin, no hay otro fin en el peso. No hay ningún tipo de empatía con la persona con la que tratan, sino simplemente es como si todos fuéramos iguales. Que es lo que pasa mucho, digamos, en otros ámbitos, como la moda, como decir, hay marcas en las que uno no consigue cosas, en las que para nosotros no es tan fácil, y para las chicas que son plus size es aún más difícil, y es cuando uno se pone a pensar como, de verdad, qué poca empatía tenemos como sociedad en todos estos aspectos, que criticamos hasta las marcas que son plus size. Digamos que a mí eso me pasó y vi algunos comentarios
de gente que criticaba a marcas que simplemente se dedican a hacer ropa para tallas plus size porque no había ropa, digamos, convencional o para tallas Ujú. convencionales. Cuando tú dices qué poca empatía debes tener como persona para hacer una crítica como esas, cuando todas las marcas que hay en el mercado eh, visten a cuerpos normativos y a cuerpos como el, digamos, hasta como el Mónicos, de sí. nosotros, como el de todos, y es mucho más difícil para las chicas que son talla plus size y que llegar a criticarlos como justamente lo Oye, que tú no. dices, como criticar a una persona que no puede llegar a hacer ejercicio porque todo su día lo tiene totalmente ocupado haciendo otras labores que son indispensables para vivir. Literal, es como, entonces deja de trabajar y no, no comas, No pero haz comas, ejercicio. no cuidas a tus hijos o lo que hablábamos, justamente lo que tú decías de cómo nos venden los productos y es como no, todo te lo venden con nombre, diciéndote como esto es fit, esto es no sé qué, esto es keto, esto es, bueno, un montón de Sí. cosas que, que cuando uno se pone a ver son productos extremadamente costosos, son productos que muy difícilmente se pueden llevar en una canasta familiar de una persona convencional. O sea, creo que hasta tanto tú como yo tampoco podríamos llevar un Sí, estilo de vida de ese nivel porque son productos muy caros, muy costosos. claro, sí, o sea, es como, digamos, una libra de marañones, que es un tipo de fruto seco, cuesta 55.000 pesos. Yo que No, ya qué fue a mirar y fue cosilla. como, es absurdo una libra, o sea, es una cosita de nada, me la como en una semana. Igual, un paciente, no, es que come marañón porque eso ayuda a tu función cardiovascular. Pero es que eso, digamos, yo tengo una compañera que estábamos en clase, cuando todavía estábamos en clase, y le dijo una persona, una mujer venezolana, que acaba de llegar de Venezuela, cuando todo el tema de Venezuela estaba terrible, Sí. y le dijo, come salmón. No, Esa mujer casi le pega una cachetada. Yo la hubiera apoyado. total, es que es algo que... Y Es que, estoy y yo la segura que miré sí. como cállate, y me dijo, ay, pero es que ella está embarazada y lo necesita en este momento. Y yo, amiga, ni siquiera le alcanza para un huevo. O sea, O sea, muy probablemente ni entiende siquiera esto. tiene dónde vivir y Literal, no tiene ni dónde estar, no tiene ni un techo para la noche, y decirle que coma salmón, es que sencillamente es violento. Me parece absolutamente violento que los médicos y nutricionistas, o sea, profesionales de salud, no nos pongamos en los zapatos de las personas. Y si hay un ideal, no voy a decir que no, hay una cosa que sí es más saludable. Sería mentira que yo dijera eso. Sí, sí es más saludable, tiene omega 3, tiene más cositas ahí bonitas, pero sencillamente no puedo hacer eso yo porque voy a frustrarla. O sea, tengo que darle solución con lo que tiene. O sea, listo, no. ¿Con cuánto puedes comer al día? 1.000 pesos, 1.000 pesos, listo. Te hago un plan con eso. Así. miremos mil qué pesos, se puede mire, hacer con puede eso. comer, exactamente. Una agua panela, listo, tocó una agua panela, metamos azúcares, pero lo único que hay, metamos azúcar. Un pan, ok, no me importa que no sea fibra, que no tenga, ay no, no me interesa. La fruta Porque que haya, la de cosecha, la que pueda acceder. a la que se pueda acceder. Y justamente por eso, porque tú hablas y en la invitada que yo tuve en el primer podcast, hablábamos justamente de eso, de el nivel de gordofobia médica que ella tuvo, tanto que derivó en muchos problemas de salud porque no le quisieron hacer una serie de ¿Sabes? exámenes, porque simplemente todo se basaba en que ella tenía que bajar de peso. Sí o sí tenía que bajar de peso. Cuando se dio cuenta tenía endometriosis, tenía problemas en sus ovarios y pues nada de esto se vio sino hasta que ella estuvo muy mal justamente porque ya de verdad estaba muy mal y era algo que se podía haber detectado mucho antes. O sea, tú realmente nos das la razón a todas las personas que tanto tú como yo, como muchas otras personas somos activistas en este tema, porque de verdad se tiene que dejar el mito de que solamente el peso es algo dañino, que las personas que estamos en cierto peso estamos gordas y nos vamos a morir y estamos enfermas y todo está Sí, mal. la enfermedad cardiovascular segura, o sea, porque es lo que dicen que yo promuevo las enfermedades cardiovasculares, y yo no estoy promoviendo nada, yo tan solo estoy hablando de aceptación corporal, porque es que si tú no aceptas tu cuerpo, tú no lo vas a respetar, y en el respeto está la alimentación también. Entonces, ¿ves cómo está ligado? Y también porque es absurdo las personas con obesidad, que de hecho ese término me parece también violento, así con corporalidad Sí, grande, después hablamos de eso, con sí. corporalidad grande, ellas también tienen derecho, igual que una persona delgada, a tener exámenes de sangre. De hecho, se ha visto muchos estudios que hacen del estigma de peso que tienen las personas con corporalidad grande, o sea, que llegan e inmediatamente son sesgados, que la consulta de ellos dura hasta menos tiempo. Digamos, normalmente dura Ok. 10-15 minutos con un paciente, se demoran 10 o 8 minutos.
Entonces, si ya hay estudios que demuestran que esto es sumamente violento y que de hecho no se hacen exámenes, o sea, de verdad se los niegan. Y yo pues que tenía así, le digo, por favor, ve, y si no le dices al doctor que eso es una demanda, o sea, que está haciendo negligencia médica y que se puede demandar porque no tiene derecho de ciertas cosas, de ciertos exámenes durante determinado tiempo. Entonces, hasta que uno literalmente no genera eso, no hacen caso. Pero literalmente les enseño, es como, por favor, exige tus exámenes porque es que tú también tienes el derecho, o sea, derecho de tenerlos, de que te hagan una atención normal como las otras personas, y no con un estigma de peso, porque es lo que pasa en esos casos, la violencia que genera la gordofobia médica. Digamos, no sé si viste el TikTok que yo hice sobre mi tía. Sí. No sé si, sí, o sea, aquí en contexto a mi tía tiene sobrepeso, de hecho mi tía ni siquiera es así, pues que tenga talla grande, no, para nada, sino que ella es bajita y tiene caderas muy grandes, creo que ahí se acumula la grasa y el peso de ella, de resto no me parece que mi tía esté con talla grande, sí, pero bueno. Y mi tía literalmente le comenzó como a fastidiar caminar, le dolía, iba al médico y que no, que era el peso, que por fin lo mandaron al ortopedista, el ortopedista también al principio fue como, no, es el peso, mi señora, el peso, y hasta que al final el peso resultó ser una fractura de cadera, o sea, mi tía la operaron hace como semana y media, 2 semanas, está operada por eso, o sea, duró año y medio caminando en bastón porque Simplemente sencillamente porque, le dijeron que era el peso. Es absurdo, o sea, por eso yo cuando me enteré del caso fue como, wow, esto en serio es demasiado, y creé ese TikTok y fue algo que me generó impactada porque se viralizó y tenía muchos mensajes, tanta gente contándome su experiencia, digamos una persona que tenía cáncer gástrico, cáncer de estómago, y no era el peso, como estaba en obesidad, y como en obesidad no hacen nada. es que, ¿te acuerdas que yo te conté también de la historia también de mi tía, que ella de un Sí, momento a otro comenzó a bajar de peso? O sea, ella fue a bajar de peso. Mi tía siempre había estado como en, a ella siempre le había dicho que estaba en obesidad, pero pues ella siempre había podido tener un ritmo de vida como tenía, podía trabajar, o sea, nada le no le molestaba, afectaba, sí. no le afectaba. Y de un momento a otro, después de que pasó la pandemia, cuando ella volvió nuevamente a trabajar, empezó a bajar un montón de peso. Entonces Uh-huh. ella iba al médico y no, todo bien, que bien que Qué haya chévere que bajado. bajes de peso. Sí, qué cool que bajes de peso, Bacán. súper bien. Hasta un momento en el que ella se le empezó a inflamar el cuello, nos tocó llevarlo a urgencias y nos dimos cuenta que tenía unos como bolitas ¿Como nódulos? cancerígenas, sí, como unos nódulos. Ella me dijo el nombre exacto, yo, Uh-huh. perdón, la ignorancia, Dejémoslo aquí. el nombre Pero exacto no igual, lo sé, es pero la ella cosa que se tenía entienda. unos nódulos en la tiroides y eran cancerígenos, o sea que esa era, a eso se debía que ella había bajado de peso. Pero no sé, o sea, estos no se los detectaron sino hasta que el cuerpo lo hizo de una manera como mucho más notoria, que fue que se le inflamó el cuello. Pero Uh-huh. antes de eso, y ella llevaba bajando de peso, di tú, unos Y la 8 o lavaban. 9 O sea, en meses. consulta era lo más chévere que le podía estar Sí, pasando, pues claro, bajar de la peso. lavaban y no hacían sino felicitarla porque había bajado de peso, cuando esto era como una de las alertas que había dado el cuerpo. Exactamente. En los cánceres siempre hacen bajar de peso. Por eso cuando el paciente me dice, no, he bajado de peso, doctora, y yo, ¿por qué? ¿Por qué bajaste? O sea, cuéntame qué cambio. Y si no cambia nada, a mí eso me preocupa. Porque también la Exacto. diabetes genera bajo de peso. O sea, hay muchas enfermedades así y yo, no, eso no es normal. O sea, yo mando exámenes como, eso me genera miedo que bajen de peso. Pero es porque, ves, uno lo ve, eso sí es la salud de la persona, ¿no? Ay, qué chévere que entres a un IMC de normalidad. Exacto, y que ahí están digamos, todos los comentarios feos que nos llegan a nosotros desde redes, como no, es que estamos haciendo apología a la obesidad, que estamos haciendo no sé qué, que porque nosotros no decimos que coman saludables o que coman bien, porque es que realmente conocemos desde mucho más adentro este tipo de casos, no solo porque hemos sido partícipes, sino porque conocemos los casos de otras mujeres que justamente han sido mal diagnosticadas por el peso, que no han sido diagnosticadas a tiempo porque tiene sobrepeso o porque para todo el mundo están gordos, entonces ese es su único problema, entre Problema. comillas. Y nos damos cuenta que no, y justamente por eso es importante tener estas discusiones, es importante visibilizar todos estos casos, y tú hacerlo desde el ámbito profesional es mucho más importante porque tiene un peso mucho más grande para todas las personas que están en internet y que normalmente no hacen sino votar y votar hate todo el tiempo.
pero ya tú literal. tienes digamos como una perspectiva mucho más real y con datos y con todo este tema para hablar sobre la gordofobia médica que se sufre, sobre todo que sufrimos las mujeres, la mayor parte, porque yo también te contaba que yo había bajado mucho de peso después del COVID, tanto que a mí se me había caído, me empezaba a caer el cabello, pero a caer abundantemente. Y luego de eso empecé como a subir de peso, a llegar al peso en el que estoy ahora, que es el peso, entre comillas, más alto que yo he tenido, pero es el Ujú, peso en el que mejor me he sentido en todos los aspectos, porque ujú. yo lo puedo decir desde el aspecto también un poco banal, como estético, como yo en este momento me siento muy bien y a la gente le cuesta entender que uno se sienta bien estando así, o sea, Está pasando lo mismo. justamente a ti te pasa exactamente lo mismo. Sí, sí, eso es terrible y lo que, comentando lo que tú me decías, como complementándolo, de lo del peso, me llegaron muchas historias así como tú me cuentas de tu tía, como la tuya, o sea, me llegaron 1000 comentarios en un día. Fue impresionante como, o sea, como el video se viralizó, yo estaba como asustada y yo, ¿qué pasó? Eso está contando la historia de mi tía, o sea, ¿qué pasó? Sí. Y también tanto comentarios de gente contando historia como de médicos. Llegué a la zona de médicos y, oye, me trataron horrible, porque yo miraba, yo quién está diciendo esto, y miraba claramente la foto con su uniforme así en el hospital. Sí. Ahí está nutricionista recomendando ser gordo. Ay, no, esta señora no estudió nada. Señora, cállese. ¿Quién está opinando? Entonces yo ahí como que, o sea, de verdad, vi tanto comentario que fue como abrumador y me abrumó. Fue los comentarios de los médicos, es como la gente que tiene día a día y es el por qué mucha gente no come, el por qué mucha gente está Mm. asustada con su peso. Y esas limitaciones, por si algún médico está viendo esto, de verdad, estudia, o sea, en serio, actualízate un poco, porque es impresionante el daño que puedes llegar a hacer y es que no quieren cambiar. De hecho, yo hablo con médicos y ellos no cambian de idea, o sea, literalmente, de hecho, el médico en realidad nunca cambia de idea. El médico, sí, con nutricionista siempre hemos tenido como un roce porque como que nos dejan apoyar. Y ese trabajo tiene que ser interdisciplinar. Mañana es un mundo donde el médico Total. también pensar igual. Sé que también hay médicos que están cambiando su punto de vista y en serio las admiro muchísimo, pero en la gordofobia médica se ve muchísimo, muchísimo todavía la medicina. Y como ellos no ven nada de metabolismo, no tanto al punto como nutrición, aunque sí ven, pero no tanto como nosotros, no entienden tan allá. De hecho, me peleé, o sea, con una amiga se le respondí, le dije, mira, pasa esto, esto y esto, le argumenté como en 6 comentarios, pero ella no pudo comentarme nada, precisamente es que no hay de dónde, sencillamente cuando ya ves la evidencia, si ya estás negándola es porque ya te estás cegando. Le dije, si quieres te mando hasta Exactamente. metaanálisis, o sea, te mando estudios para que leas y con esos estudios, tráeme tus estudios y yo te pongo cuidado, pero si estás hablando desde tu gordofobia médica, sin una base científica, yo no te voy a poner cuidado, porque es que todo lo que es salud es una ciencia y merece tener evidencia que te lo demuestre. O sea, lo que yo hablo, estoy aquí con estudios médicos al lado, estoy aquí con un estudio abierto, que fue cuando dije los porcentajes de la dependencia de la salud. O sea, yo no puedo hablar nada sin que haya evidencia científica. Entonces es como, ok, es una reflexión a los médicos de que tienen que cambiar esa perspectiva porque se le hacen mucho daño y también quiero dejar este mensaje a la gente que está escuchando, es como, no es tu problema, no, o sea, no eres tú la culpable, mejor dicho, o sea, no es tu culpa, no es tu peso, sencillamente hay mucha gordofobia afuera y como que tu peso no te define, ¿no? O sea, tu peso, eres más que un peso, eres más que una talla y cada vez que sientas que de verdad alguien vas al médico y te diga, no, es que estás gorda, por favor, quiero que, el perro al lado, quiero que sigas a cuentas en internet que no son gordofóbicas, o sea, nutricionistas, doctoras que te guíen y que te ayuden a en serio cambiar el pensamiento para que veas que en realidad no tienes que pesar determinado peso para estar saludable, porque esa frasecita definitivamente está pasada de moda y ni siquiera tiene sentido ni coherencia. Exacto, eso no tiene nada que ver. Y bueno, yo te quería hacer otra pregunta ya que estamos como en todo este tema. No sé si viste lo que pasó con el comentario que hizo Carolina Cruz, que se volvió súper Dios viral. mío, ¿qué es eso? O sea, yo quedé en shock. Quería, Pero, quería saber también tu punto de vista porque pues yo no lo he dado en redes, pero acá abiertamente lo digo. Siento que esto es justamente lo que perpetúa la violencia estética que las mujeres vivimos. Yo nunca he querido ponerme senos, nunca. Yo soy tampoco. una persona que tiene poquito busto y esto, aunque llegó a complejarme, nunca fue algo realmente que me trastornara, pero sé lo que cambia la vida de las personas, sé también cuánto tiene que ver con su salud mental,
cuánto tiene que ver también con el esfuerzo que hacen las mujeres cuando ya tienen prótesis, implantes o cuando ya llegan a verse de esa manera para decir mi cuerpo me está pidiendo que no lo haga y tengo que volver a aceptarme como era, justamente lo que nosotras dos hablamos y los temas que tocamos, aceptarnos corporalmente como somos para tomar esa decisión para salvar nuestras vidas, que es también lo que Lau hace, lo que yo hice, o sea, tomar la decisión de aceptar nuestro cuerpo para salir de los TCAs, para salir de nuestros diagnósticos y salvar nuestras vidas. Entonces, pues quiero que me des tu opinión, te quiero también hablar contigo sobre esto porque es obviamente otro punto de vista de otra mujer, otro punto de vista mucho más profesional, vuelvo y digo. Entonces, pues nada, te escuchamos. Uy, wow. La verdad, yo quedé en shock cuando vi eso, pero voy a hacer un comentario que puede ser un poco agresivo, y es que yo de ella no me espero nada. Ya he hecho comentarios así en otras entrevistas, no me acuerdo qué fue lo que dijo la vez pasada, pero sé que también dijo algo como súper cero empático. Entonces, literalmente, cuando es un caso de salud y la mujer tiene que hacerlo por obligación, es un tema muy duro porque no quieres, te toca. O sea, me toca explantarme, me tocó hacerlo, es como me tocó dejar de un TCA porque a mí literalmente esa vaina no me dejaba ni dormir, o sea, yo me enfermé un montón, o sea, me tocó literalmente aquí, sí. Lo hago por salud, no porque yo quisiera dejar de verme flaca, porque en su momento yo no lo quería. Entonces, es un caso muy fuerte, y lo que quiero decir aquí, que no tiene nada que ver como profesional, sino como activista y como mujer, es que en serio sigan a personas que les aporten algo. O sea, yo me preguntaba, la única pregunta que me hice en ese momento fue como, ¿por qué esa mujer está en un canal de televisión nacional? Yo no pensé nada más, fue como, ¿por qué dejamos que la gente llegue a ese punto con tanto poder? Porque tiene mucho poder en redes sociales, tiene mucho poder afuera, si no tiene cierta empatía. O sea, ¿qué es eso? Y bueno, ya, no podemos elegir quién tiene Caracol, ni siquiera dónde creo que trabaja Caracol, no sé dónde trabaja. No podemos elegir dónde trabaja esa mujer, porque pues eso no lo dijimos nosotros, o sea, al fin y al cabo ya sabemos cómo son los medios colombianos, sí. Pero lo que podemos elegir es a quién seguimos en redes sociales, porque eso sí es lo que cada día tenemos. Yo porque sigo a esa mujer, si tan solo, o sea, cómo se refiere a eso, imagínate cómo se refiere a una persona X en la calle, si sus amigas, colegas estaban ahí sentadas, explantadas, o sea, sí, ¿qué dirá? O sea, imagínate. Cero empático con las mujeres que estaban ahí, y justamente también era eso lo que queríamos tocar, o sea, como esas personas tienen tantos niveles de difusión que tal vez nosotros que somos creadores mucho más chiquitas no los tenemos, no llegamos a otros, y seguimos poniendo nuestra semillita y seguimos poniendo para que las mujeres que vean eso no se sientan de la manera en que ella hizo sentir a un montón de personas. O sea, sé que muchas mujeres se sintieron juzgadas, sé que muchas mujeres también les da miedo decir, justo por esos comentarios, tengo que quitarme mis implantes por salud, pero prefiero no hacerlo porque me van a decir eso, porque me van a juzgar por la forma como se ve, porque me van a juzgar por mis cicatrices, porque me van a juzgar por todo esto. Y pues parte de lo que necesitamos como sociedad, como mujeres que consumimos contenido todo el tiempo, y sobre todo contenido que está juzgándonos, es eso, es lo que dice Lau, es mirar a qué personas seguimos, empezar a ser más empáticas con nosotras mismas, con todo lo que consumimos y lo que estamos viendo todo el tiempo, porque si estamos viendo todo el tiempo personas que están sumamente delgadas o que hacen cualquier cosa o que son personas totalmente diferentes a nosotros o como nos vemos, pues todo el tiempo nos vamos a estar juzgando inevitablemente. Literal. Sí, no, es literalmente, pues yo ni siquiera la seguía, fue como, ay, bueno, no me esperaba nada. Fue como, sí, total, pero sí es el miedo de que la gente lo escuche y la gente lo haga propio, ¿no? O sea, como que en serio, yo tengo una amiga que toda su vida que quiso poner las tetas, es la estética siempre pensó en eso, y de hecho mi amiga está ahorrando en este momento para hacerse la cirugía, lleva 10 años pensando en eso, y no le he podido cambiar la mentalidad, y no la va a cambiar, o sea, ella dice que sí la quiere, y yo, bueno, o sea, tú estás en todo tu derecho, pero quiero que sepas desde dónde viene ese punto, o sea, como que de dónde lo quieres, o sea, ¿por qué quieres eso? Sí, si es por una cultura que te agobia, porque la cultura colombiana es demasiado narcocultura, y más donde yo vivo, que aquí como el 90% de las mujeres están operadas, y no te miento, sí. O sea, donde yo vivo, de verdad, la narcocultura es impresionante. Entonces, es porque quieres pertenecer, es porque quieres, digamos, tengo una amiga que tiene 20 años y se hizo su segunda lipo, tiene 20 años, lipotransferencia. Entonces,
y es por la presión social que siente. Y yo salgo con más amigas y es como, y a mí, digamos que me dan comentarios de ellas, estaban como re, pero porque estás como tan tranquila con tu peso, y yo, pero ¿por qué no estarlo? O sea, así soy yo, o sea, así es mi cuerpo, así nací, es como nací pelinegra, pues así nací de corporalidad grande, Sí, y ya. ahora también, hace poquito veía o sea, es que el nivel que nos ataca como mujeres, este tema de la violencia estética es muy grande. Vi uno de los TikTok que se hizo famosa como de una nena que es española, que es una mujer trans y mandó a hacer una cirugía como para cambiarse el color de los ojos o algo así. Ok. Y volvíamos a lo mismo, como que como que las personas que tienen un nivel de difusión tan grande no tienen un filtro, no tienen una responsabilidad, o sea, tanto que a esta nena le respondían médicos diciendo como esto es un procedimiento bastante arriesgado, es un procedimiento que va en la córnea, que va en los ojos, que de verdad no es, Puedes quedar ciega. puedes quedar ciego, o sea, puede tener unas consecuencias, unos niveles de consecuencias muy grandes y que esta persona que tiene no sé cuántos millones de seguidores esté diciendo como esto es tan bien, esto no sé qué, esto es también decirle a las personas como, entre comillas, no hay ningún riesgo con esto, cuando todas estas cosas que nos hacemos para cambiar nuestro cuerpo generan un riesgo en nosotros. Claramente. Claramente, sí. Yo siento que eso es como saber a quién seguir. Mira que desde que yo hice eso, hace como un año, filtré mis redes y dije, no voy a borrar muchos. De hecho, muchas influencers colombianas no me generan empatía, no tengo nada contra ellas, verán qué hacen, pero no las sigo porque realmente no son mi contenido. Siento que no aportan nada, literalmente. Sí, a mí me pasa Perdón, pero igual. es contenido vacío. O sea, yo no Sí. aprendo nada, tan solo me comparo mi casa, comparo mi cuerpo, comparo mi pelo, todo. Qué horror cuando yo hago ese contenido. Y comencé a seguir gente que sí, que literalmente mostraba su cuerpo, o sea, parecido al mío, y yo, ¡oh! ¡Wow! Y en serio, de tanto verlas, es impresionante que tanto verlas, de verdad comencé a aceptarme. Fue como, si ella se ve hermosa así, yo también me veo hermosa así. Y fue como, hasta qué día que me puse una ropa en lencería, que yo sigo una chica que hace lo mismo, que ella es europea, yo vi que, yo dije, si ella puede, yo puedo, sí, como que, pero es que yo la veo hermosa porque no, y fue un ejercicio de reflexión y fue como, wow, qué lindo. Y fue cuando me di cuenta como de tanto verlo, veo que es normal, que se me vea el gordito, que se me vea aquí, que el brazo más grande. Así Sí, es un soy, ejercicio cotidianamente, así soy. de reflexión, de empoderamiento, de un montón de cosas Exactamente, que uno dice, puede sonar tan estúpido, pero que en realidad tiene una retribución en cómo piensas, en cómo sigues, en lo que escuchas, en lo que ves, en todo. todo. En cómo empiezas a ver tu vida de una manera diferente, sacándola justamente de este contexto. Y creo que ahora más que nada tenemos que volver a hablar de esto y a tocar todos estos temas ahora que está volviendo otra vez la moda de la cultura de los Ay, 2000 y que todo eso también me dio es, una cabeza de pensarlo, mis es que pacientes. es justamente todo esto es un tema, yo creo que las chicas que no vivieron esa época tal vez, para mí fue mi adolescencia y creo que para ti también fue tu Un adolescencia. poquitico, sí, no tan allá adolescente, estaba más chiquita. Yo, para mí sí, justamente fue mi adolescencia y fue literal, yo veía a Paris Hilton, a Uy, Hilary Duff, a marido. todas las personas que eran como los ídolos de esa manera, de esa época, porque era lo único que veíamos en las revistas, en la televisión, porque no había nada más, extremadamente delgadas. Yo estudiaba en un colegio femenino en donde se hablaba justamente de eso todo el tiempo, en donde empecé a conocer las páginas y los blogs, porque era el inicio como de los blogs y todo esto que se llamaba Promía y Proana, que Ay, no, eran, yo también lo seguí. que eran blogs justamente en donde las chicas daban todos estos tips para dejar de comer, cómo vomitar, cómo esconder la comida y todo este Para tema, que no se dieran cuenta, yo creo que para era que más que no todo se para que dieran la gente cuenta alrededor. y hasta que de verdad esto no creó consecuencias tan gigantes. En ese momento, pues la moda, todo el entorno de la moda era cuando las modelos eran talla cero, o sea, cuando una modelo era talla cero era porque una modelo pesaba 35 kilos. Era una, Y un 80, ¿no? O y un sea, viejas 80 más altísimas. o menos, o sea, hasta que esto no tuvo esas consecuencias de que empezamos a ver a todas esas personas enfermarse, morirse frente a nuestros ojos, fue que la sociedad no dijo, fue pucha, es que tenemos de verdad que parar un momento con todo esto que estamos bombardeando porque se están muriendo las mujeres de no comer, de pasar por estos trastornos alimenticios, justamente porque era una moda.
literal, una moda, o sea, es lo que yo les digo, o sea, ¿cómo así que, o sea, que una moda va a definir mi cuerpo? Y parte de cómo aceptar mi cuerpo actual es como, mi cuerpo hace como 5 años, pues de las Kardashian se parecía mucho por las curvas, Exacto. entonces era parecida, entonces ahorita que no, que son flacas, entonces me quito, ¿qué? Me mando a quitar la cola, las caderas, no tiene sentido porque siempre va a haber un estereotipo de cuerpo nuevo, un estereotipo de belleza que no vas a poder alcanzar, y es lo que yo decía en un video que hice, como que es una guerra que es constante, que, no voy a, que nunca voy a ganar, pero que siempre va a estar ahí si no la peleo y si no la enfrento, así como que si no le pongo un basta, como ya no más, porque es una guerra que siempre pierdes y siempre lo único que sales perjudicado eres tú, porque los estereotipos de cuerpo van a cambiar. Si te das cuenta que las modelos de talla grande, ahorita que están en el Fashion Week París y todo ese cuento, dejaron de asistir a comparación del año pasado, o sea, como de las más de los 2000, ya no fue tanto, fue bajo Sí, porcentaje un exacto. montón. Ya no había la Ya misma no, cantidad y ya como toda la moda es que todos estén más delgados, entonces las modelos sí se empezaron a ver modelos mucho más delgadas. O sea, tanto volvieron, que sí. yo estaba viendo hace poquito el lanzamiento de Next in Fashion, que es el concurso de moda de Netflix, y yo veía a Gigi Hadid y decía como, Dios mío, se ve extremadamente delgada en ese programa. O sea, Uh-huh. extremadamente delgada, es que así ella no se veía hace un año. Es que es eso, es como, hay gente que es delgada y Exacto, es normal, es su corporalidad y no estamos diciendo que todo el mundo tiene que engordarse, o sea, no ese no es el exacto, punto. sí, no, no El es. punto es que ya, o sea, ya dejen cambien hábitos y ya se vuelva algo que no es con salud, como que ya no importa, dejo de comer y aparte que están dejando de comer, están tomando un medicamento para la diabetes, Ay, sí, que ese medicamento que se hizo tan viral que todo el mundo hablaba, sí, se agotó. De hecho, los pacientes no, con Dios diabetes mío. ya ni siquiera pueden conseguirlo, porque la gente para bajar de peso en Hollywood y en todo lo que son famosos están desesperados buscándolo, porque se hace bajar de peso, pero, o sea, es un medicamento para la diabetes, es una insulina, o sea, es gravísimo, o sea, todo lo que hace, o sea, una persona que no tenga diabetes, ¿no? La diabetes, pues Sí, sí, pero una claramente, persona que sí. no, pues es absurdo, sencillamente es Y absurdo. solamente por eso, por seguir un estereotipo de belleza que, Que ya en un año no claramente, existe que es o lo cambian inalcanzable. o... Sí, es que es algo, es una pelea constante que no tiene sentido guerrearla. Yo digo, no, no Sí, voy a perder mi tiempo en esto. exacto, y pues es lo que justamente nosotros le decimos a todas las personas que nos siguen y a todas las mujeres con las que hablamos, es justamente eso. Es una guerra que nunca vamos a ganar, es una guerra que nunca se va a ganar con la sociedad, porque la sociedad va a estar todo el tiempo pensando en que qué va a sacar para que nosotros nos Literal. querramos menos, nos sintamos menos cómodas con quienes somos, nos veamos totalmente diferentes, porque todo esto mueve dinero, todo esto Ay, claramente, esto es plata. es plata y se, digamos que se resguardan en todo este tema de que la salud y no sé qué, y cuando la salud ni siquiera es la prioridad para esas personas, No porque les no sé interesa en nada. si tuviste lo que yo te decía la vez pasada de esa chica que salió en un podcast diciendo, hablando sobre pues las chicas cortas o las chicas que pesaban más de 60 kilos y que esta nena era como fisicoculturista, como esta gente que hace fitness y no sé qué. Y una médica que yo también sigo, que es de otro lado, ella justamente hablaba de eso, de que qué tan saludables son estas personas cuando se sabe que estas personas también se medican, también toman hormonas, también usan Uh-huh. esteroides. Con qué criterio tú le dices a otra persona que no está bien o que está mal o que no debería ser vista o que no se ve Literal. bonita o algo así? Sí, cuando tú haces eso. Entonces, pues nada, Lau, muchísimas gracias de verdad por tener esta conversación, por llenarnos de todos estos datos, no sé, por hacer que este podcast sea mucho, mucho más grande, mucho más lleno de toda la información valiosa que queremos que las chicas escuchen y que se vea reflejado justamente en lo que tú decías, en esas chicas que son mucho más jóvenes, que hasta ahora están entendiendo lo que es empezar a vivir una vida constante de todo esto y que escuchen a personas como tú hablando de esto y no se sientan culpables es creo que de las cosas más valiosas que podemos rescatar de estos espacios y de creadores de contenido como tú, de verdad, muchísimas gracias.
Ay, Steph, muchas gracias por la invitación. De verdad me siento muy feliz estando acá y poder hablarlo, poder comunicarlo, porque siento que parte de mi misión de vida, sé que suena muy raro, pero lo siento así, es poder hablar de estos temas, hacerlos visibles, que la gente se entere y ya como por última conclusión es como, o sea, de verdad, si sientes que tienes que bajar de peso por salud, eso es mentira. O sea, como que ya espero que con todo esto que hemos hablado, Sí, sepas que es mentira, así como que ya deja de pensar que estás enferma o enfermo por tener determinado peso, en realidad lo que son tus hábitos y todo lo que ya dije anteriormente, ¿listo? Para que dejes esa presión, como que se sienta como ese respiro de no es mi culpa, de no soy yo, ¿sí? Como que mi problema no soy yo, sino hay mucha gordofobia externa que nos quiere vender dietas y cirugías bariátricas y muchas cosas ahí. Entonces, gracias por haberme invitado. Es todo un honor estar aquí. No, de verdad, estás súper invitada. Seguramente vamos a encontrar otros temas en los que podamos volver a hacer este podcast y podamos tocar, porque hay un montón de cosas de las que hablar, un montón de cosas que nos llegan a las 12, casos que nos cuentan por redes sociales. Y pues nada, déjanos porfa tus redes, déjanos cómo te pueden encontrar, cómo pueden contactarse contigo cualquiera de las chicas que escuche este podcast para que eh, pues pueda hablar y contarte tu historia o simplemente tus servicios estén como a la orden de todas. Ay, gracias. Bueno, mis redes, tanto TikTok como Instagram, son Lau R Guarnizo, Guarnizo con G y Z. Y también tengo un podcast que se llama Decido Ser Yo, por si quieres Ay, mirarlo. sí, eh, tu podcast, y, tu bebé que nos estabas contando, también y, cuéntanos y, de eso y pues no lo dejas para que lo podamos escuchar. y me está en Spotify así, se llama Decido Ser Yo. Y también voy a hablar muchos temas así parecidos, de lo que habla Steph, de pues, gordofobia, obviamente hablando de alimentación intuitiva, de lo que yo manejo en mi trabajo, dando tips para mejorar tu relación con la comida. Y ya si quieres como alguna dieta, dieta no, quiero, una nutricional, perdón, corrijo, yo no hago dieta, es como la costumbre que cuando me entrenaron, cuando estaba en la universidad. Si quieres un plan nutricional, cómo mejorar tu relación con la comida, escríbeme a mi Instagram, que yo siempre pues ahí mando toda la info, ¿listo? Listo, Ya. bueno, yo les dejo también mis redes sociales, aparezco como Step Up en todos lados, en Fashion Step en TikTok y pues este podcast que se llama No Te Mías. Muchísimas gracias, Lau, y que tengas una feliz noche y hasta luego a todas. Hasta luego, gracias por escucharnos.